Yo creo que este brillante abogado y periodista, por su edad, aún no es padre, pero lo voy a poner en un dilema como si lo fuera. Si tuviera dos hijos, ¿cuál de los dos usted preferiría? Johnny Meta, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Miki, ¿cómo estás? Como bien decís, ¿no? Todavía no soy padre, pero entiendo que la pregunta es muy difícil. Calculo que se relaciona con la historia, por ejemplo, de los chicos Horn, que están siendo divididos en la lista. Es muy difícil, no sé si se puede tener una respuesta para tal dilema que seguramente es uno de los peores de la historia que un padre, una noticia que un padre puede recibir. Entendió bien la pregunta, la cual se puede extrapolar entre los padres que en 42 días, en cuotas de acuerdo a lo que el Hamas quiere, van a recibir algunos de sus hijos vivos, algunos muertos, y los 65 padres que no van a recibir nada y que no saben qué podrán recibir hacia adelante. Digo, dilemas en una situación espantosa manejada, Johnny, por el Hamas. Lo hemos dicho, yo por lo menos me hago cargo, el Hamas planificó y ganó esta guerra el 7 de octubre. En su lógica la ha ganado. Le ha impuesto incluso a Israel y al mundo una negociación que algunos necesitados de algo de alegría la ven como buena, pero en realidad, debo decir, no tiene nada de buena. No sé cómo lo lees. Sí, yo diría todo es malo desde el 7 de octubre, ¿no? O sea, ningún acuerdo hubiera sido un acuerdo bueno. Yo creo que no existe un acuerdo bueno. Creo que hay llamados de ciertos sectores del gobierno a que este acuerdo no es bueno con otra intencionalidad muy distinta de la de ver a los secuestrados de vuelta en casa. Pero creo que desde el 7 de octubre, a ver, el 7 de octubre marcó el fracaso más grande de la política israelí, y no hablo solo del sector político, obviamente también está involucrado el ejército, pero digo de la política israelí respecto de el conflicto y lo que sucede con las organizaciones terroristas en la región. Y desde ahí, la verdad es que todo fue cuesta abajo. Un acuerdo que se pudo haber resuelto, que en noviembre tuvo su primera oportunidad, que se pudo haber resuelto en mayo, que se pudo haber resuelto en julio, que se pudo haber resuelto en octubre, todas estas oportunidades perdidas que el propio ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, dijo, yo me encargué muchas veces de que no haya un acuerdo, y ahora nos encontramos ante, como vos decís, un acuerdo horrible. No solamente horrible porque, como bien vos decís, hay familias separadas, no sabemos en qué estado van a volver, nosotros no tenemos idea de los 33 quiénes están vivos, quiénes no, y la verdad es que los que conocemos un poquito la historia de lo que ya pasó en Israel, en una negociación donde no se supo hasta último momento si lo que venían eran cajones o no, y yo recuerdo aquella, fue cuando habían sido secuestrados dos soldados en el norte de Israel, y yo recuerdo aquella transmisión por televisión donde justamente el presentador dice, son cajones, porque nadie sabía qué es lo que volvía, y la situación de las familias que hasta último momento, obviamente, y de manera natural, creo que vos y yo haríamos lo mismo, pensamos que nuestros familiares están bien, intactos y que son los que sobrevivieron. Y si le sumamos a todo esto lo que vimos en las últimas 24 horas de un sector del gobierno que intenta tener de rehén al gobierno y dice, bueno, si ustedes aprueban este acuerdo, nosotros nos vamos. Y sumado a eso, Miki, solo quiero agregar una información del último día, que es que el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó la liberación de todos los terroristas judíos que estaban detenidos administrativamente en Judea y Samaria para tratar de contentar a Ben-Gvir y Smotrich. O sea, al final pareciera ser que la exigencia de la liberación de terroristas a cambio de los secuestrados vino también de sectores del gobierno. Todo lo que sucede desde el 7 de octubre me parece que es muy triste y vamos a tener, ojalá que vuelvan los secuestrados, pero después de que vuelvan vamos a tener que estudiar bien qué hacer con todo lo que sucedió. Y además lo que has dicho, ¿no? Frente interno y frente externo. Yo cuando pienso, has trabajado con organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la justicia,
en la opinión pública internacional también en estos días, porque hay que decirlo con todas las letras, lo hemos dicho, este casi es un acuerdo para el festejo de la asunción de Donald Trump, impuesto por Donald Trump y presentado como un gran éxito, cuando en realidad es una especie de capitulación frente al Hamas y el terrorismo, porque no es que la administración norteamericana o el mundo o las organizaciones de la justicia, los derechos humanos, hayan dicho no, 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 los 98 de inmediato, no en los tiempos que quieren ellos y no sin saber qué va a pasar con el resto. Parecería, yo veo como que bueno, se llegó a un acuerdo, ya está todo bien y pasarán los 42 días y vamos a estar, si es que no se logra algo distinto, que no lo sé, o pasa algo, como fue con la liberación de los rehenes que se liberaron hace unos meses. Vamos a estar clamando por los que ya no serán 98, van a ser 65 y creamos un precedente, el mundo crea, ¿no? Un precedente, la política del mundo que es cómplice, estúpida y que además de eso ve en el Hamas un referente que le impone las reglas. Digo, ¿hasta dónde el acuerdo es malo? Yo puedo entender, y no estoy casi de acuerdo en nada con Ben-Gvir en términos de la política interna de Israel, pero tengo que decir que objetivamente, tomando distancia emocional del segundo de alegría que va a tener ese padre, en el caso de Itzik, de encontrarse con alguien que quiero mucho como es Jair, pero sabiendo que va a tener, es el ejemplo más claro, Aitán como hoy, sin saber de él y secuestrado. Esa es la realidad de Israel, secuestrada y el mundo secuestrado por los terroristas, Johnny. Sí, esa es la realidad de Israel y coincido con todo lo que vos decís. Y quiero agregar nada más una cosita más. También es una capitulación frente a Trump, porque evidentemente el acuerdo que se vino manejando desde mayo hasta hoy, suponiendo y esperando que se apruebe, porque vamos a ser honestos, el gobierno todavía no lo aprobó, Uh-huh. pero suponemos que no se pueden tirar atrás ahora por cuestiones políticas internas y en esto va por mí y yo digo el acuerdo se va a hacer y Y ojalá por no me política equivoque. externa, porque, viste, yo ayer se lo decía a alguien, a uno que no es tan amigo, como la vida, viste, porque las cosas a veces son más simples, alguno con el cual no tenés un vínculo, que no le debes favores, que no es tu amigo supuestamente tan cercano que siempre te quiere, le puedes decir, mira, no, no, esto no, no me gusta. Ahora, alguien que le debes favores, que ha hecho tantos gestos buenos por vos, que ha reconocido a Jerusalén y llevado su embajada y el Golán, y que aparentemente en su mandato fue todo lo que fue a favor, y no tenés cómo decirle que no. Y ese es un tema muy difícil que Israel tiene que saber y que el primer ministro Netanyahu seguramente sabe y no tuvo ninguna opción. No es que Trump le dijo, ¿qué te parece, Bibi? No, esto es así, ¿no? Que ese capaz fue el error de Biden. El error de Biden capaz fue tratar de consensuar con Bibi en vez de imponer su posición, a pesar de lo que muchos dijeron. Miren, no es un secreto que yo pienso un poquito mejor de Biden de lo que piensa el promedio y un poquito mejor que de Netanyahu de lo que piensa el promedio. No trato de que eso no enceguezca mi análisis, pero yo creo que Netanyahu a Trump no le puede decir que no le dice que no, y capaz el error de Biden fue no imponerse. Ahora, no es un secreto que el acuerdo a nivel seguridad de Israel no solo cambió, sino que empeoró. De hecho, las cuestiones que supuestamente y según el gobierno de Netanyahu eran cuestiones necesarias para la existencia del Estado de Israel, Filadelfia, el fin de la guerra, no solamente que se dan, sino que se adelantan. Filadelfia el ejército empieza a retirarse en la primera etapa, en mayo era en la segunda. El fin de la guerra es en la segunda etapa, en mayo era la tercera. O sea, hay diferentes cuestiones. Ahora, ayer te quiero contar esto. Yo estaba dando una charla ayer que me invitaron y me preguntaban cuáles eran las posibilidades de un futuro, más allá de este acuerdo y que ojalá vengan todos los secuestrados, de un futuro en la Franja de Gaza con una alternativa a Hamas. Y yo lo que decía era, con este acuerdo, lamentablemente, las chances son cero, porque hay dos opciones. O que Israel se quede ahí, que haga una ocupación militar en algún momento, y en ese sentido, bueno, ya sabemos, eso no va a generar que los gazatíes
digan, ay, qué lindo, vamos a votar en las elecciones israelíes. Va a generar el resurgimiento de Hamas. O que alguien se haga cargo, pero el alguien Israel no lo acepta porque exige también que sea parte de la autoridad palestina. Por lo tanto, las chances de que esto, más allá de que vuelvan los secuestrados, de que esto realmente quede atrás y que pasemos una etapa mucho más segura para Israel, lamentablemente son cero. Creo que hay una única opción en todo lo que has dicho, tratando de ver con optimismo ese Medio Oriente. Debilitado Hezbollah, debilitado Irán, Siria en esta transformación. Creo que la gran apuesta tanto de Israel como el gobierno norteamericano es consolidar los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita y por ahí Trump que no le da opción a Netanyahu ni al gobierno de Israel y le impone un acuerdo nada bueno, seguramente por ahí capaz termina imponiendo realidades que uno hoy piensa imposible, hasta esa que algunos dicen es imposible de finalmente la creación de un Estado palestino de alguna manera y que estos dos estados existan, cosa que para algunos es un problema enorme, sobre todo si lo administra Hamas, y para otros es una realidad que puede cambiar y mejorar el Medio Oriente. No sé cómo lo ves. Mira, empezando por el tema del Estado palestino, yo creo que es primero lo único que nunca probamos y segundo la única solución posible al conflicto. Nosotros, si Dios quiere, el domingo vamos a empezar a dejar atrás esta guerra en Gaza, pero hay que decir la verdad. Gaza como situación no se resolvió después de un año y medio de guerra. El conflicto israelí-palestino, que es lo que envuelve esto, no se resolvió después de un año y medio de guerra. Y la amenaza iraní, más allá de todos los hechos que hubo, sigue existiendo. Por lo tanto, creo que la única solución es un Estado palestino. Creo que ese Estado palestino tiene que estar, primero, por una cuestión de derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero segundo, por una cuestión de seguridad. A Israel le sirve tener un Estado buffer que sea Estado aliado de Occidente. Esto es lo que quería Biden, por eso yo digo, Biden tenía un plan. Nosotros el plan de Trump no lo sabemos. El plan de Biden puede ser bueno o malo, pero lo tenía. Y lo que a nosotros nos serviría como israelíes sería tener un Estado palestino aliado a Occidente, cercano a Occidente. ¿Cuál es el sueño? El sueño es, como vos decís, la normalización. La normalización implicaría que el Estado palestino esté desmilitarizado con fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes, que todos conocemos que es un ejército sangriento, pero muy aliado de los Estados Unidos. Ahora, el problema es si Israel va a aceptar o no la normalización a cambio del Estado. Y acá yo digo algo, hay sectores en el gobierno que sueñan con la anexión de Judea y Samaria, que Trump les va a permitir esta anexión. Hay sectores en el gobierno que sueñan con reasentar Gaza y que Trump les va a permitir estas cuestiones. Yo no sé si esto va a suceder o no, yo creo que no, pero sí digo que los acuerdos de Abraham, esto lo publicó en una investigación Jacob Magid del Times of Israel, nacieron porque cuando Bibi anuncia la anexión de Judea y Samaria, Emiratos Árabes se comunica con Trump y le dice, yo te puedo dar lo que todo presidente de Estados Unidos quiere, que es los acuerdos de Abraham, a cambio de que te comprometas a no anexar Judea y Samaria. Por lo tanto, yo no sé si va a suceder o no esa anexión y tiendo a creer que no. La pregunta es si va a haber una conversación seria que lleve a la creación de un Estado palestino desmilitarizado, intervenido en sus ministerios con una reforma seria y que esté cercano a Occidente. Pasa que el aislacionismo de Trump me cuesta creer que eso va a suceder y con Biden honestamente creo que eso iba a pasar. Y te voy a agregar un factor, esta es de mi cosecha. Viste que la utopía es, dijiste, un Estado palestino cercano a Occidente, con, miren, esto no se trata de amor, no va a cambiar la cultura del odio y la intención de destruir Israel, se trata de espanto y convivir con el espanto significa a veces convivir con un Estado que tiene, bueno, fronteras claras y eso permite ciertas cosas, pero a no tener esa ilusión que es de la fantasía mágica que el Estado palestino, los palestinos van a cambiar, van a ser buenos señoritos de Occidente o de los países escandinavos, van a seguir siendo eso que son en esa cultura y es imposible borrarlos. Por eso digo, la negación no ayuda.
estamos hablando de millones, ¿sí? Podríamos estimar entre Judea y Samaria y Gaza, 5, 6, 7 millones. Bueno, una población tan importante demográficamente como es la población judía. Si no lo tenemos claro, solamente tratamos de, me parece, cerrar los ojos, tirar la pelota adelante, seguir fantaseando, pero no van a salir de ahí, no van a desaparecer, así como tampoco los judíos vamos a desaparecer del Estado de Israel. Por lo menos, como decía un personaje argentino, así lo veo yo. Querido, ¿hasta cuándo por estas tierras? Hasta la semana que viene, hasta fin de la semana que viene, el jueves, luego me vuelvo para Israel. Bueno, no tiene ninguna chance. Sé que su agenda es imposible, pero tiene que por lo menos brindarnos un café. Eso seguro lo vamos a hacer, así que ya me comprometo en vivo para que por lo menos tengamos un café juntos. Abrazo enorme, gracias por estos minutos y el drama continúa, Johnny, desgraciadamente. No es algo que se resuelva y mucho menos con este acuerdo. Seguiremos pensando la realidad de Israel y Medio Oriente. Un abrazo, Miki, y también saludo a toda la audiencia. Chao, chao. El doctor Jonathan Meta, abogado, hombre que entiende y mucho, incluso de lo que hace a la abogacía en términos de los acuerdos internacionales y además periodista, aquí pensando las noticias.